El hombre de arena, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Primera entrega. Nathaniel a Lotario. Sin duda, estarán inquietos porque hace tanto tiempo que no les escribo. Mamá estará enfadada y Clara pensará que vivo en tal torbellino de alegría que he olvidado por completo la dulce imagen angelical tan profundamente grabada en mi corazón y en mi alma. Pero no es así. Cada día, cada hora, pienso en ustedes y el rostro encantador de Clara vuelve una y otra vez en mis sueños. Sus ojos transparentes me miran con dulzura y su boca me sonríe como antaño cuando volvíamos junto a ustedes. ¡Ay de mí! ¿Cómo podría haberles escrito con la violencia que anidaba en mi espíritu y que hasta ahora ha turbado todos mis pensamientos? Algo espantoso se ha introducido en mi vida. Sombríos presentimientos de un destino cruel y amenazador se ciernen sobre mí como nubes negras, impenetrables a los alegres rayos del sol. Debo decirte lo que me ha sucedido. Debo hacerlo. Es preciso, pero solo con pensarlo oigo a mi alrededor risas burlonas. ¡Ay, querido Lotario! ¿Cómo hacer para intentar solamente que comprendas que lo que me sucedió hace unos días ha podido turbar mi vida de una forma terrible? Si estuvieras aquí, podrías ver con tus propios ojos, pero ciertamente piensas ahora en mí como un visionario absurdo. En pocas palabras, la horrible visión que tuve y cuya mortal influencia intento evitar consiste simplemente en que hace unos días, concretamente el 30 de octubre a mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi casa y me ofreció su mercancía. No compré nada y lo amenacé con precipitarlo escaleras abajo, pero se marchó al instante. Sospecha sin duda que circunstancias concretas que han marcado profundamente mi vida conceden relevancia a este insignificante acontecimiento. Y así es en efecto. Reúno todas mis fuerzas para contarte con tranquilidad y paciencia algunas cosas de mi infancia que aportarán luz y claridad a tu espíritu. En el momento de comenzar te veo reír y oigo a Clara que dice: ¡ay, son auténticas chiquilladas! ¡Ríanse! ¡Ríanse de todo corazón! Se lo suplico, pero Dios del cielo, mis cabellos se erizan y me parece que los conjuro a burlarse de mí en el delirio de la desesperación, como Franz Moore conjuraba a Daniel. Vamos al hecho en cuestión. Salvo las horas de la comida, mis hermanos y yo veíamos a mi padre bastante poco. Estaba muy ocupado en su trabajo. Después de la cena, que conforme a las antiguas costumbres se servía a las 7, íbamos todos, nuestra madre con nosotros, al despacho de nuestro padre y nos sentábamos a una mesa redonda. Mi padre fumaba su pipa y bebía un vaso de cerveza. Con frecuencia nos contaba historias maravillosas y sus relatos lo apasionaban tanto que dejaba que su pipa se apagase. Yo estaba encargado de encendérsela de nuevo con una astilla prendida, lo cual le producía un indescriptible placer. También a menudo nos daba libros con láminas. Permanecíamos silencioso e inmóvil en su sillón
apartando espesas nubes de humo que nos envolvían a todos como la niebla. En este tipo de veladas, mi madre estaba muy triste y apenas oía sonar las 9, exclamaba: «¡Vamos, niños, a la cama! El hombre de arena está al llegar. ¡Ya lo oigo!». Y en efecto, se oía entonces retumbar en la escalera graves pasos. Debía ser el hombre de arena. En cierta ocasión aquel ruido me produjo más escalofríos que de costumbre y pregunté a mi madre mientras nos acompañaba: «Oye, mamá, ¿quién es ese malvado hombre de arena que nos aleja siempre del lado de papá? ¿Qué aspecto tiene?». «No existe tal hombre de arena, cariño», me respondió mi madre. «Cuando digo viene el hombre de arena, quiero decir que tienen que ir a la cama y que sus párpados se cierran involuntariamente como si alguien les hubiera tirado arena a los ojos». La respuesta de mi madre no me satisfizo y mi infantil imaginación adivinaba que mi madre había negado la existencia del hombre de arena para no asustarnos, pero yo lo oía siempre subir las escaleras. Lleno de curiosidad, impaciente por asegurarme de la existencia de este hombre, pregunté a una vieja criada que cuidaba de las más pequeñas de mis hermanas quién era aquel personaje. «Ah, mi pequeño Nathaniel», me contestó, «¿no lo sabes? Es un hombre malo que viene a buscar a los niños cuando no quieren irse a la cama y les arroja un puñado de arena a los ojos haciéndolos llorar sangre. Luego los mete en un saco y se los lleva a la luna creciente para divertir a sus hijos que esperan en el nido y tienen picos encorvados como las lechuzas para comerle los ojos a picotazos». Desde entonces, la imagen del hombre de arena se grabó en mi espíritu de forma terrible y por la noche, en el instante en que las escaleras retumbaban con el ruido de sus pasos, temblaba de ansiedad y de horror. Mi madre solo podía entonces arrancarme estas palabras ahogadas por mis lágrimas: «¡El hombre de arena! ¡El hombre de arena!». Corrí al dormitorio y aquella terrible aparición me atormentaba durante toda la noche. Yo tenía ya la edad suficiente como para pensar que la historia del hombre de arena y sus hijos en el nido de la luna creciente, según la contaba la vieja criada, no era del todo exacta. Sin embargo, el hombre de arena siguió siendo para mí un espectro amenazador. El terror se apoderaba de mí cuando lo oía subir al despacho de mi padre. Algunas veces duraba su ausencia largo tiempo, luego sus visitas volvían a ser frecuentes. Aquello duró varios años. No podía acostumbrarme a tan extraña aparición, y la sombría figura de aquel desconocido no palidecía en mi pensamiento. Su relación con mi padre ocupaba cada vez más mi imaginación. La idea de preguntarle a él me sumía en un insuperable temor, y el deseo de indagar el misterio de ver al legendario hombre de arena aumentaba en mí con los años. El hombre de arena me había deslizado en el mundo de lo fantástico, donde el espíritu infantil se introduce tan fácilmente. Nada me complacía tanto como leer o escuchar horribles historias de genios, brujas y duendes, pero por encima de todas las escalofriantes apariciones, prefería la del hombre de arena que dibujaba con tiza y carbón en las mesas, en los armarios y en las paredes bajo las formas más espantosas.
Cuando cumplí 10 años, mi madre me asignó una habitación para mí solo, en el corredor, no lejos de la de mi padre, pero, como siempre, al sonar las 9, el desconocido se hacía oír y había que retirarse. Desde mi habitación lo oía entrar en el despacho de mi padre y poco después me parecía que un imperceptible vapor se extendía por toda la casa. La curiosidad por ver al hombre de arena, de la forma que fuese, crecía en mí cada vez más. Alguna vez abrí mi puerta cuando mi padre ya se había ido y me deslicé en el corredor, pero no pude oír nada, pues siempre habían cerrado ya la puerta cuando alcanzaba la posición adecuada para poder verle. Finalmente, empujando por un deseo irresistible, decidí esconderme en el gabinete de mi padre y esperar allí mismo al hombre de arena. Por el semblante taciturno de mi padre y por la tristeza de mi madre, supe una noche que vendría el hombre de arena. Pretexté un enorme cansancio y, abandonando la sala antes de las 9, fui a esconderme detrás de la puerta. La puerta de la calle crujió con sus goznes y lentos pasos. Tardos y amenazadores retumbaron desde el vestíbulo hasta la escalera. Mi madre y los niños pasaron apresuradamente ante mí. Abrió despacio, muy despacio, la puerta del gabinete de mi padre. Estaba sentado como de costumbre, en silencio y de espaldas a la puerta. No me vio y corrí a esconderme detrás de una cortina que tapaba un armario en el que estaban colgados sus trajes. Después, los pasos se oyeron cada vez más cerca. Alguien tosía, resoplaba y murmuraba de forma singular. El corazón me latía de miedo y expectación. Muy cerca de la puerta, un paso sonoro, un golpe violento en el picaporte, los goznes giran ruidosamente. Adelanto, a mi pesar, la cabeza con precaución. El hombre de arena está en el medio de la habitación. El resplandor de las velas ilumina su rostro. El hombre de arena, el terrible hombre de arena, es el viejo abogado Coppelius, que a veces se sienta a nuestra mesa. Pero el más horrible de los rostros no me hubiera causado más espanto que en aquel Coppelius. Imagínate, un hombre de anchos hombros, con una enorme cabeza deforme, una tez mate, cejas grises y espejas bajo los ojos que brillan color verde como los de los gatos, y una nariz gigantesca que desciende bruscamente sobre sus gruesos labios. Su boca torcida se encorva aún más con su burlona sonrisa, en sus mejillas 2 manchas rojas y unos acentos a la vez sordos y silbantes se escapan de entre sus dientes irregulares. Coppelius aparecía siempre con un traje color ceniza, de una hechura pasada de moda, chaqueta y pantalones del mismo color, medias negras y zapatos con hebillas de strass. Su corta peluca, que apenas cubría su cuello, terminaba en 2 bucles pegados que soportaban sus grandes orejas de un rojo vivo e iba a perderse en un amplio tafetán negro que se desplegaba aquí y allá en su espalda y dejaba ver el broche de plata que sujetaba su lazo. Aquella cara ofrecía un aspecto horrible y repugnante, pero lo que más nos chocaba a nosotros, niños, eran aquellas grandes manos velludas y huesudas. Cuando él las dirigía hacia algún objeto,
nos guardábamos de tocarlo. Él se había dado cuenta de esto y se complacía en tocar los pasteles o las frutas confitadas que nuestra madre había puesto sigilosamente en nuestros platos. Entonces, él gozaba viendo nuestros ojos llenos de lágrimas, al no poder ya saborear por asco y repulsión las golosinas que él había rozado. Lo mismo hacía los días de fiesta, cuando nuestro padre nos servía un vasito de vino dulce. Entonces se apresuraba a coger el vaso y lo acercaba a sus labios azulados y reía diabólicamente viendo cómo solo podíamos exteriorizar nuestra rabia con leves sollozos. Acostumbraba a llamarnos los animalitos. En presencia suya no nos estaba permitido decir una sola palabra y maldecíamos con toda nuestra alma a aquel personaje odioso, a aquel enemigo que envenenaba deliberadamente nuestra más pequeña alegría. Mi madre parecía odiar tanto como nosotros al repugnante Coppelius, pues desde el instante en que aparecía, su dulzura, alegría y su despreocupada forma de ser se tornaban en una triste y sombría gravedad. Nuestro padre se comportaba con Coppelius como si éste perteneciera a un rango superior y hubiera que soportar sus desaires con buen ánimo. Nunca dejaba de ofrecerle sus platos favoritos y descorchaba en su honor vinos de reserva. Al ver entonces a Coppelius, me di cuenta de que ningún otro podía haber sido el hombre de arena. Pero el hombre de arena ya no era para mí aquel ogro del cuento de la niñera que se llevaba a los niños a la luna, al nido de sus hijos con picos de lechuza. No, era una odiosa y fantasmagórica criatura que dondequiera que se presentase traía tormento y necesidad, causando un mal durable, eterno. Yo estaba como embrujado, con la cabeza entre las cortinas, a riesgo de ser descubierto y cruelmente castigado. Mi padre recibió alegremente a Coppelius. «¡Vamos, al trabajo!», exclamó el otro, con voz sorda quitándose la levita. Mi padre con aire sombrío se quitó la bata y los dos se pusieron unas túnicas negras. Mi padre abrió la puerta de un armario empotrado que ocultaba un profundo nicho donde había un horno. Coppelius se acercó y del hogar se elevó una llama azul. Una gran cantidad de extrañas herramientas se iluminaron con aquella claridad, pero ¡Dios mío! ¡Qué extraña metamorfosis se había operado en los rasgos de mi anciano padre! Un dolor violento y terrible parecía haber cambiado la expresión honesta y leal de su fisonomía, que se había contraído de forma satánica. Se parecía a Coppelius. Este manejaba unas pinzas incandescentes y atizaba los carbones ardientes del hogar. Creí ver a su alrededor figuras humanas, pero sin ojos. En su lugar había cavidades negras, profundas, horribles. ¡Ojos! ¡Ojos!, gritaba Coppelius con voz sorda, amenazadora. Grité y caí al suelo, violentamente abatido por el miedo. Entonces Coppelius me cogió. «¡Pequeña bestia! ¡Pequeña bestia!», dijo, haciendo crujir los dientes de un modo espantoso. Diciendo esto, me arrojó al horno, cuya llama prendía ya mis cabellos. «¡Ahora!», exclamó,
Ya tenemos ojos, ojos, un hermoso par de ojos de niño. Y con sus manos cogió del hogar un puñado de carbonos ardientes que se disponía a arrojar a mis ojos cuando mi padre con las manos juntas le imploró: «Maestro, maestro, deja los ojos a mi Nathaniel, déjaselos». Coppelius se echó a reír de forma estrepitosa. «Que el niño conserve sus ojos para que éstos realicen su trabajo en el mundo. Pero, puesto que está aquí, observemos atentamente el mecanismo de sus pies y de sus manos». Sus dedos apretaron todas las articulaciones de mis miembros, que crujieron, y me retorció las manos y los pies de una forma y de otra. Esto no está del todo bien, tan bien como estaba. El viejo lo ha entendido perfectamente. Coppelius murmuraba esto mientras me retorcía, pero pronto todo se volvió oscuro y confuso a mi alrededor. Un dolor nervioso agitó todo mi ser, no sentí nada más. Un vapor dulce y cálido se derramó sobre mi rostro. Desperté como del sueño de la muerte. Mi madre estaba inclinada sobre mí. «¡Está aquí el hombre de arena!», balbucí. «No, mi niño, está muy lejos, se fue hace mucho, no te hará daño». Así decía mi madre, y me besaba estrechando contra su corazón al niño querido que le era devuelto. ¿Para qué cansarte por más tiempo con estas historias, querido Lotario? Fui descubierto y cruelmente maltratado por Coppelius. La ansiedad y el miedo me causaron una ardiente fiebre que padecí durante algunas semanas. ¿Están aún aquí, el hombre de arena? Estas fueron las primeras palabras de mi salvación y el primer signo de mi corazón. Solo me quedaba contarte el instante más horrible de mi infancia. Después te habrás convencido de que no hay que acusar a mis ojos de que todo me parezca sin color en la vida, pues un sombrío destino ha levantado una densa nube ante los otros objetos y sobre mi muerte podrá disiparlas. Coppelius no volvió a aparecer. Se dijo que había abandonado la ciudad. Había transcurrido un año y cierta noche, según la antigua e invariable costumbre, estábamos sentados en la mesa redonda. Nuestro padre estaba muy alegre y nos contaba historias divertidas que le habían sucedido en los viajes de su juventud. En el momento en el que el reloj daba las 9, oímos sonar los goznes de la puerta de casa y unos graves pasos retumbaron desde el vestíbulo hasta las escaleras. «¿Es Coppelius?», dijo mi madre palideciendo. «Sí, es Coppelius», repitió mi padre con voz entrecortada. Las lágrimas asomaron a los ojos de mi madre. «Padre, es preciso». «Por última vez», respondió. «Viene por última vez, te lo juro. Ve con los niños. Buenas noches». Yo estaba petrificado, me faltaba el aire. Mi madre, viéndome inmóvil, me cogió del brazo. «Ven, Nathaniel», me dijo. Me dejé llevar a mi habitación. «Estate tranquilo y acuéstate. Duerme», me dijo al irse. Pero un terror invencible me agitaba y no pude cerrar los ojos. El horrible, el odioso Coppelius estaba ante mí, con sus ojos destellantes, sonriéndome hipócrita
e intentaba alejar su imagen. Era cerca de medianoche cuando se oyó un golpe violento, como la detonación de un arma de fuego. La casa entera se tambaleó. Alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto y la puerta de la calle se cerró estrepitosamente de un porrazo. ¡Es Coppelius!, grité fuera de mí y salté de la cama. Oí gemidos. Corrí a la habitación de mi padre. La puerta estaba abierta. Se respiraba un humo asfixiante. Y una criada gritaba: ¡El Señor! ¡El Señor! Delante del horno encendido, en el suelo, yacía mi padre muerto, con la cara destrozada. Mis hermanas de rodillas a su alrededor clamaban y gemían, y mi madre había caído inmóvil junto a su marido. ¡Coppelius, monstruo infame! ¡Has asesinado a mi padre!, grité, y caí sin sentido. 2 días más tarde, cuando colocaron su cuerpo en el ataúd, sus rasgos habían vuelto a ser serenos y dulces como lo fueron durante toda su vida. Aquella imagen mitigó mi dolor. Pensé que su alianza con el infernal Coppelius no lo había llevado a la condenación eterna. La explosión había despertado a los vecinos. El suceso causó sensación y las autoridades que tuvieron conocimiento del mismo requirieron la presencia de Coppelius, pero había desaparecido de la ciudad sin dejar rastro. Si te dijera, querido amigo, que el vendedor de barómetros no era otro sino que el miserable Coppelius, comprenderías el horror que me produjo tan desgraciada y enemiga aparición. Llevaba otro traje, pero los rasgos de Coppelius están demasiado profundamente marcados en mi alma como para no equivocarme. Además, Coppelius ni siquiera ha cambiado de nombre. Se hace pasar aquí, según tengo oído, por un mecánico piamontés llamado Giuseppe Coppola. Estoy decidido a vengar la muerte de mi padre, pase lo que pase. No digas nada a mi madre de este encuentro cruel. Saluda a la encantadora Clara. Le escribiré con una mayor presencia de ánimo. Queda con Dios, etc. Clara a Nathaniel. Es cierto que hace mucho que no me has escrito, pero creo, sin embargo, que me llevas en tu alma y en tus pensamientos, pues pensabas vivamente en mí cuando, queriendo enviar tu última carta a mi hermano Lotario, la suscribiste a mi nombre. La abrí con alegría y solo me di cuenta de mi error al ver estas palabras. ¡Ay, mi querido Lotario! Sin duda, no debería haber seguido leyendo y debía entregar la carta a mi hermano. Alguna vez me has reprochado entre risas el que yo tuviera un espíritu tan apacible y tranquilo que si la casa se derrumbara, antes de huir, colocaría en su sitio una cortina mal puesta, pero apenas podía respirar y todo daba vuelta ante mis ojos, mi querido Nathaniel, al saber la infortunada causa que ha turbado tu vida. Separación eterna, no verte nunca más. Este presentimiento me atravesaba como un puñal ardiente. Leí y volví a leer. Tu descripción del repugnante Coppelius es horrible. Así he sabido la forma cruel en que murió tu anciano y venerable padre. Mi hermano, a quien remití lo que me pertenecía,
Intenté tranquilizarme sin conseguirlo. El fatal vendedor de barómetros Giuseppe Coppola me perseguía y casi me avergüenza confesar que ha turbado con terribles imágenes mi sueño siempre profundo y tranquilo. Pero de pronto, desde la mañana siguiente, todo me pareció distinto. No estés enfadado conmigo, amor mío. Si Lotario te dice que a pesar de sus funestos presentimientos sobre Coppelius, no se altera mi serenidad en absoluto, te diré sinceramente lo que pienso. Las cosas terribles de que hablas tienen su origen dentro de ti mismo. El mundo exterior y real tiene poco que ver. El viejo Coppelius, sin duda, era repelente, pero como odiaba a los niños, esto producía en ustedes, niños, verdadero horror hacia él. El hombre de arena de la niñera se asoció en tu imaginación infantil al viejo Coppelius, quien, sin que te dieras cuenta, permaneció en ti como un fantasma de tus primeros años. Sus entrevistas nocturnas con tu padre no tenían otro objeto que realizar experimentos de alquimia, cosa que afligía a tu madre, pues posiblemente costaba mucho dinero. Y aquella ocupación, además de llenar a su esposo de una engañosa esperanza de sabiduría, lo apartaba del cuidado de su familia. Tu padre, sin duda, causó su muerte por imprudencia suya y Coppelius no es culpable. ¿Creerías que ayer pregunté a un viejo vecino boticario si los experimentos químicos podían causar explosiones mortales? Asintió, describiéndome largamente a su manera cómo se hacían tales cosas, citándome gran número de palabras extrañas que no he podido retener en mi memoria. Ahora vas a enfadarte con tu Clara, dices. En su frío espíritu no entre ni un solo rayo misterioso de los que tantas veces abrazan al hombre con sus alas invisibles. Ella percibe tan solo la superficie coloreada del mundo y se alegra como un niño a la vista de frutas cuya dorada cáscara esconde un mortal veneno. ¡Ay, mi bien amado Nathaniel! ¿Acaso no piensas que el sentido de un poder enemigo que se agita de manera funesta sobre nuestro ser no puede penetrar en las almas sonrientes y serenas? Perdóname si yo, una simple jovencita, intento expresar lo que siento ante la idea de una lucha semejante. Quizá no encuentro las palabras adecuadas y tú te ríes, no de mis pensamientos, sino de mi torpeza para expresarlos. Si realmente existe un poder oculto que tan traidoramente hunde sus garras en nuestro interior para cogernos y arrastrarnos a un camino peligroso que habríamos evitado, si tal fuerza existe, debe doblegarse ante nosotros mismos, pues sólo así ganará nuestra confianza y un lugar en nuestro corazón, lugar que necesita para realizar su obra. Si tenemos la suficiente firmeza, el valor necesario para reconocer el camino hacia el que deben conducirnos nuestra vocación y nuestras inclinaciones, para caminar con paso tranquilo, nuestro enemigo interior perecerá en los vanos esfuerzos que haga por ilusionarnos. También es cierto, añade Lotario, que la tenebrosa presencia a la que nos entregamos crea con frecuencia en nosotros imágenes tan atrayentes que nosotros mismos producimos el engaño que nos consume. Es el fantasma de nuestro propio yo, cuya influencia mueve nuestra alma y nos sumerge en el infierno o nos conduce al cielo. ¿Te das cuenta, querido Nathaniel? Mi hermano y yo hemos hablado de oscuras fuerzas y poderes que a mí
después de haber escrito, no sin esfuerzo, lo más importante, se me aparecen sosegadas, profundas. Las últimas palabras de Lotario no las entiendo del todo bien, solo intuyo lo que piensa, sin embargo, me parece rigurosamente cierto. Te lo suplico, aparta de tus pensamientos al odioso abogado Coppelius y al vendedor de barómetros Coppola. Convéncete de que esas extrañas figuras no tienen influencia sobre ti. Solo la creencia en su poder enemigo las vuelve enemigas. Si cada línea de tu carta no expresara la profunda exaltación de tu espíritu, si el estado de tu alma no afligiera mi corazón, podría bromear sobre tu hombre de arena y tu abogado alquimista. Alégrate. Me he prometido estar a tu lado como un ángel guardián y arrojar al odioso Coppola de una loca carcajada si viniera a turbar tu sueño. No le temo en absoluto, ni a él, ni a sus horribles manos que no podrían estropearme las golosinas, ni arrojarme arena en los ojos. Hasta siempre, mi bien amado Nathaniel, etc. Nathaniel a Lotario. Me resulta muy penoso el que Clara, por un error que causó mi negligencia, haya roto el sello de mi carta y la haya leído. Me ha escrito una epístola llena de una profunda filosofía, según la cual me demuestra explícitamente que Coppelius y Coppola solo existen en mi interior y que se trata de fantasma de mi yo, que se verán reducidos a polvo en cuanto reconozca como tales. Uno jamás podría imaginar que el espíritu que brilla en sus claros y estremecedores ojos, como un delicioso sueño, sea tan inteligente y pueda razonar de una forma tan metódica. Se apoya en tu autoridad. Han hablado de mí los dos juntos. Les has dado un curso de lógica para que pueda ver las cosas con claridad y razonadamente. Déjalo. Además, es cierto que el vendedor de barómetros Coppola no es el viejo abogado Coppelius. Asisto a las clases de un profesor de física de origen italiano que acaba de llegar a la ciudad, un célebre naturalista llamado Spallanzani. Conoce a Coppola desde hace muchos años y, por otra parte, es fácil observar su acento piamontés. Coppelius era alemán, pero no un alemán honesto. Aún así, no estoy del todo tranquilo. Tú y Clara pueden seguir considerándome un sombrío soñador, pero no puedo apartar de mí la impresión de que Coppola y su espantoso rostro causaron en mí. Estoy contento de que haya abandonado la ciudad, según dice Spallanzani. Este profesor es un personaje singular, un hombre rechoncho, de pómulos salientes, nariz puntiaguda y ojos pequeños y penetrantes. Te lo podrías imaginar mejor que con mi descripción mirando el retrato de Cagliostro realizado por Chodoyevsky y que aparece en cualquier calendario berlinés. Así es Spallanzani. Hace unos días, subiendo a su apartamento, observé que una cortina que habitualmente cubre una puerta de cristal estaba un poco separada. Ignoro yo mismo cómo me encontré mirando a través del cristal. Una mujer alta, muy delgada, de armoniosa silueta, magníficamente vestida, estaba sentada con sus manos apoyadas en una mesa pequeña. Estaba situada frente a la puerta y de este modo pude contemplar su rostro arrebatador.
pareció no darse cuenta de que la miraba, y sus ojos estaban fijos. Parecían no ver. Era como si durmiera con los ojos abiertos. Me sentí tan mal que corrí a meterme en el salón de actos que está justo al lado. Más tarde supe que la persona que había visto era la hija de Spallanzani, llamada Olimpia, a la que éste guarda con celo, de forma que nadie pueda acercarse a ella. Esta medida debe ocultar algún misterio y Olimpia tiene sin duda alguna tara, pero ¿por qué te escribo estas cosas? Podría contártelas personalmente. Debes saber que dentro de 2 semanas estaré con ustedes. Tengo que ver a mi amigo, a mi Ángel, a mi Clara. Entonces podrá borrarse la impresión que se apoderó de mí, lo confieso, al leer su carta tan fatal y razonable. Por eso no le escribo hoy. 1000 abrazos, etc. Nadie podría imaginar algo tan extraño y maravilloso como lo que le sucedió a mi pobre amigo, el joven estudiante Nathaniel, y que voy a referirte, lector. ¿Acaso no has sentido alguna vez tu interior lleno de extraños pensamientos? ¿Quién no ha sentido latir su sangre en las venas y un rojo ardiente en las mejillas? Las miradas parecen buscar entonces imágenes fantásticas e invisibles en el espacio y las palabras se exhalan entrecortadas. En vano los amigos te rodean y te preguntan ¿qué te sucede? ¿Y tú? Querrías pintar con sus brillantes colores, sus sombras y sus luces destellantes las vaporosas figuras que percibes y te esfuerzas inútilmente en encontrar palabras para expresar tu pensamiento. Querrías reproducir con una sola palabra todo cuanto estas apariciones tienen de maravilloso, de magnífico, de sombrío horror y de alegría inaudita, para sacudir a los amigos como con una descarga eléctrica, pero toda palabra, cada frase te parece descolorida, glacial y sin vida. Buscas y rebuscas y balbuces y murmuras, y las tímidas preguntas de tus amigos vienen a golpear como el soplo del viento tu ardiente imaginación hasta acabar apagándola. Pero si tú, como un hábil pintor, trazas un rápido esbozo de tales imágenes interiores, del mismo modo puedes también animar con poco esfuerzo los colores y hacerlos cada vez más brillantes, y las diversas figuras fascinan a los amigos que te ven en medio del mundo que tu alma ha creado. Debo confesar que a mí, querido lector, nadie me ha preguntado por la historia del joven Nathaniel, pero tú sabes que yo pertenezco a esa clase de autores que cuando se encuentra en el estado de ánimo que acabo de describir, se imagina que cuantos lo rodean, incluso el mundo entero, le preguntan: ¿qué te pasa? Cuéntanos. Así, una fuerza poderosa me obliga a hablarte del fatal destino de Nathaniel. Su vida singular me impresionaba y por esta razón me atormentaba la idea de comenzar su historia de una manera significativa, original. Érase una vez, bonito principio para aburrir a todo el mundo. En la pequeña ciudad de S vivía algo mejor, si se tiene en cuenta que prepara ya el desenlace, o bien entrar in medias res. ¡Váyase al diablo!, exclamó colérico con los ojos llenos de furia y de espanto el estudiante Nathaniel cuando el vendedor de barómetros Giuseppe Coppola, así
Había empezado ya a escribir cuando creí ver algo de burla en la enfurecida mirada de Nathaniel, aunque la historia no es en absoluto divertida. No me vino a la mente ninguna frase que reflejase el estallido de colores de la imagen que brillaba en mi interior. Decidí entonces no empezar. Toma, querido lector, las 3 cartas que mi amigo Lotario me invitó a compartir como el esbozo del cuadro que me esforzaré en el curso de la narración en animar cada vez con más colorido, lo mejor que pueda. Quizá consiga, con un buen retratista, dar a algún personaje un toque expresivo de manera que al verlo lo encuentres parecido al original, aún sin conocerlo y te parezca verlo en persona. Quizás creerás, lector, que no hay nada tan maravilloso y fantástico como la vida real, y que el poeta se limita a recoger un pálido brillo como en un espejo sin pulir. Para que desde el principio quede claro lo que es necesario saber, hay que añadir como aclaración a las cartas que, inmediatamente después de la muerte del padre de Nathaniel, Clara y Lotario, hijos de un pariente lejano, también recientemente fallecido, fueron recogidos por la madre de aquel. Clara y Nathaniel sintieron una fuerte inclinación mutua, contra la que nadie tuvo nada que oponer. Estaban, pues, prometidos cuando Nathaniel abandonó la ciudad para poder proseguir sus estudios en G. Aquí se encuentra mientras escribe su última carta y asiste al curso del célebre profesor de física Spallanzani. Ahora podría continuar mi relato tranquilamente, pero la imagen de Clara se presenta ante mis ojos tan llena de vida que no puedo apartarla de mí, como me pasaba siempre que me miraba dulcemente. No podía decirse que Clara fuera bella, esto pensaba al menos los entendidos en belleza. Sin embargo, los arquitectos elogiaban la pureza de sus líneas de su talle. Los pintores decían que su nuca, sus hombros y su seno eran tal vez demasiado castos, pero todos amaban su maravillosa cabellera que recordaba a la Magdalena y coincidían en el color de su tez, digno de un botani. Uno de ellos, un auténtico extravagante, comparaba sus ojos con un lago de Ruiz-Dael, donde se refleja el azul del cielo, el colorido del bosque y las flores del campo, la vida apacible. Poetas y virtuosos iban más lejos y decían: ¿cómo hablan de lagos y de espejos? No podemos contemplar a esta muchacha sin que su mirada haga brotar de nuestra alma cantos y armonías celestes que nos sobrecogen y nos animan. ¿Acaso no cantamos nosotros también? Y alguna vez hasta creemos leer en la tenue sonrisa de Clara que es como un cántico, no obstante algunos tonos disonantes. Así era. Clara poseía la imaginación alegre y vivaz de un niño inocente, un alma de mujer tierna y delicada y una inteligencia penetrante y lúcida. Los espíritus ligeros y presuntuosos no tenían nada que hacer a su lado, pues ella, sin muchas palabras, conforme a su temperamento silencioso, parecía decirles con su mirada transparente y su sonrisa irónica: «Queridos amigos, ¿pretenden que mire sus tristes sombras como auténticas figuras animadas y con vida?». Por esta razón, Clara fue acusada por muchos de ser fría, prosaica e insensible. Pero otros,
que veían la vida con más claridad, amaban fervorosamente a esta joven y encantadora muchacha, pero nadie tanto como Nathaniel, quien se dedicaba a las ciencias y a las artes con pasión. Clara le correspondía con toda su alma. Las primeras nubes de tristeza pasaron por su vida cuando se separó de ella. Con cuánta alegría se arrojó en sus brazos cuando él, al volver a su ciudad natal, entró en su casa de su madre, como había anunciado en su última carta a Lotario. Sucedió entonces lo que Nathaniel había imaginado. En el momento en que volvió a ver a Clara, desapareció la imaginación del abogado Coppelius y la fatal y razonable carta de Clara que tanto lo había contrariado. Sin embargo, Nathaniel tenía razón cuando escribía a su amigo Lotario que su encuentro con el repugnante vendedor de barómetros había ejercido una funesta influencia en su vida. Todos sintieron desde los primeros días de su estancia que Nathaniel había cambiado su forma de ser. Se hundía en sombrías ensoñaciones y se comportaba de un modo extraño, no habitual en él. La vida era solo sueños y presentimientos. Hablaba siempre de cómo los hombres, creyéndose libres, son solo juguetes de oscuros poderes y humildemente deben conformarse con lo que el destino les depara. Aún iba más lejos y afirmaba que era una locura creer que el arte y las ciencias pueden ser creados a nuestro antojo, puesto que la exaltación necesaria para crear no proviene de nuestro interior, sino de una fuerza exterior de la que no somos dueños. Clara no estaba de acuerdo con esos delirios místicos, pero era inútil refutarlos. Solo cuando Nathaniel afirmaba que Coppelius era el principio maligno que se había apoderado de él en el momento que se escondió tras las cortinas para observarlo, y que aquel demonio enemigo turbaría su dichoso amor, Clara decía seriamente: «Sí, Nathaniel, tienes razón. Coppelius es un principio maligno y enemigo. Puede actuar de formas espantosas, como una fuerza diabólica que se introduce visiblemente en tu vida, pero solo si no lo destierras de tu pensamiento y de tu alma. Mientras tú creas en él, existirá. Su poder está en tu credulidad». Nathaniel, irritado, al ver que Clara solo admitía la existencia del demonio en su interior, quiso probársela por medio de doctrinas místicas de demonios y fuerzas oscuras, pero Clara interrumpió la discusión con una frase indiferente, con gran disgusto de Nathaniel. Pensó entonces que las almas frías encerraban estos profundos misterios sin saberlo y que Clara pertenecía a esta naturaleza secundaria, por lo cual decidió hacer todo lo posible para iniciarla en tales secretos. Al día siguiente, mientras Clara preparaba el desayuno, fue a su lado y empezó a leer diversos pasajes de libros místicos, hasta que Clara dijo: «Pero mi querido Nathaniel, ¿y si yo te considerase a ti como el principio diabólico que actúa contra mi café? Porque si me pasara el día escuchándote mientras lees y mirándote a los ojos como tú quieres, el café herviría en el fuego y no desayunaríais ninguno». Nathaniel cerró el libro de golpe y se dirigió malhumorado a su habitación. En otro tiempo había escrito cuentos agradables y animados que Clara escuchaba con indescriptible placer, pero ahora sus composiciones eran sombrías, incomprensibles, vagas,
y podía sentir en el indulgente silencio de Clara que no era de su gusto. Nada era peor para Clara que el aburrimiento. Su mirada y sus palabras dejaban ver que el sueño se apoderaba de ella. Las obras de Nathaniel eran de hecho muy aburridas. Su disgusto por el frío y prosaico carácter de Clara fue en aumento y Clara no podía vencer el mal humor que le producía el sombrío y aburrido misticismo de Nathaniel, y así sus almas se fueron alejando una de otra sin que se dieran cuenta. La imagen del odioso Coppelius, como el mismo Nathaniel podía reconocer, cada vez era más pálida en su fantasía, y hasta le costaba a menudo un esfuerzo darle vida y color en sus poemas, donde aparecía como un horrible espantajo del destino. Finalmente, el atormentado presentimiento de que Coppelius destruiría su amor le inspiró el tema de una de sus composiciones. Se describía a él mismo y a Clara unidos por un amor fiel, pero de vez en cuando una mano amenazadora aparecía en sus vidas y les arrebataba la alegría. Cuando por fin se encontraban ante el altar, aparecía el horrible Coppelius que tocaba los maravillosos ojos de Clara. Estos saltaban al pecho de Nathaniel como chispas sangrientas encendidas y ardientes. Luego Coppelius se apoderaba de él, lo arrojaba a un círculo de fuego que giraba con la velocidad de la tormenta y lo arrastraba en medio de sordos bramidos, de un rugido como cuando el huracán azota la espuma de las olas en el mar, que se alzan como negros gigantes de cabeza blanca, en furiosa lucha. En medio de aquel salvaje bramido, oyó la voz de Clara. «¿No puedes mirarme? Coppelius te ha engañado. No eran mis ojos los que ardían en tu pecho. Eran ardientes gotas de sangre de tu propio corazón. Yo tengo mis ojos. ¡Mírame!». La primera entrega de este aterrador relato ha finalizado. Su desenlace será desvelado en un segundo tramo. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Anhela que este cuento haya sido de tu agrado e invites a quienes tú quieras a escucharlo.